Acá en la primera parte de la situación significativa trata sobre algunos problemas existentes en la actualidad que impiden la unión o el bien común entre las personas, por lo tanto el buen vivir entre cada uno de nosotros. Y estos problemas no permiten justamente la unidad o el buen vivir entre todos los peruanos o simplemente entre todas las personas. Y uno de los propósitos que tiene la institución educativa Colegio Nacional Iquitos es justamente tratar de eliminar estos problemas para que el trabajo o la formación de la persona, del estudiante, sea integral y pueda ayudar o ser parte de esta sociedad que permite el desarrollo y la equidad entre todos sus integrantes. Y lógicamente, eh, respetando los derechos y cumpliendo los deberes como debería darse para que nuestras oportunidades y nuestras acciones tengan un beneficio o un buen resultado para nosotros y para los que están con nosotros, para los que viven con nosotros y nuestro prójimo, que son los elementos terceros que son parte directa o indirecta de nuestro vivir. Y el convivir con ellos permitirá que nuestra actividad o nuestras acciones tengan un bien común para que nuestro vivir y nuestro actuar o nuestro convivir sea el más adecuado, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, a donde vayamos. El respeto a las diferencias y a su aceptación, el respeto y la aceptación a las diferencias que tenemos los unos con los otros en diferentes aspectos. Esto permite un equilibrio en el convivir y en el actuar con nuestros semejantes. Según estas imágenes, ¿qué fenómeno físico diferente a lo que se haya estudiado representa estas imágenes? Por ejemplo, en esta imagen se puede notar para que se pueda mover este objeto, hay tres personas que lo están haciendo. Entonces, observe la ubicación o la posición de estas tres personas con el objetivo de mover a este objeto, que no parece tan liviano. En esta segunda imagen, esta persona conduce a su mascota, pero lógicamente se puede notar el esfuerzo que esta persona hace para poder controlar a su mascota y el esfuerzo que hace esta mascota para poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces acá tenemos dos elementos que, que aplican fuerza en este caso, pero para realizar cierta acción. En esta tercera imagen, esta persona está levantando desde esta ubicación hacia arriba por medio de con el sostenimiento de esta polea y por medio de esta línea, lo está levantando a cierta altura. Entonces, lógicamente, esta persona está ejerciendo cierta fuerza para poder ejecutar esta acción. Pero el tema de fuerza ya se ha visto en anteriores temas. Entonces, lo que pregunta acá, de acuerdo a estos fenómenos físicos, porque un fenómeno físico es aquel cambio que presenta la materia, pero es un cambio físico. Por ejemplo, el cambio físico que se puede observar en estos tres es, por ejemplo, estas personas, al ejercer la fuerza, están haciendo un cambio físico con respecto al esfuerzo que están aplicando para poder mover este objeto, la inclinación, la posición, pero al terminar esa acción, el cuerpo o la materia solo ha cambiado de posición o de forma, pero no de sustancia. Entonces, lo mismo sucede acá. Esta persona, al aplicar cierta fuerza para controlar a su mascota,
esta aplicación de fuerza ha permitido hacer un gran esfuerzo a esta persona, pero la parte física, la materia, no ha cambiado, no ha cambiado en este caso. Entonces, lo que puede cambiar es la forma o la posición que tiene esta persona, pero lo que compone al cuerpo no ha cambiado, sigue siendo la misma persona, solo que ha ejercido más fuerza para poder controlar a su mascota. Lo mismo sucede acá. Entonces, ¿cuáles en estos tres fenómenos físicos de lo que se está mostrando? eh, ¿qué, ¿Qué fenómeno físico en este caso, diferente a lo que ya se ha estudiado, se presenta acá? Se está mencionando la fuerza, pero la fuerza ya se ha estudiado. Entonces, ¿qué fenómeno físico más se presenta acá, aparte de la fuerza, eh, que no se haya estudiado anteriormente, ¿no?, en los temas anteriores? Como se menciona, el fenómeno físico es el cambio que se presenta en la materia, pero sin alterar su constitución, es decir, del cual está compuesto. Esta persona y esta persona, por ejemplo, presentan un cambio en su posición o en su ubicación. Entonces, por ejemplo, ahí ese cambio eh, hace de que esta persona o estas personas no alteren la composición de su cuerpo. Es decir, el cuerpo no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo cuerpo al dejar de hacer dicho esfuerzo. Vuelve a su estado original. Eso es lo que sucede con respecto al fenómeno físico. De acuerdo a estas observaciones, entonces responda a esta primera y a estas tres preguntas más, ¿no?, de acuerdo a lo observado. El trabajo se genera a partir de la aplicación de una fuerza para generar un movimiento. Si usted aplica una fuerza determinada, ya sea mínima o máxima, y esta fuerza que usted está aplicando, mínima o máxima, ha generado cierto movimiento, quiere decir que esa fuerza ha producido trabajo, o sea, ha generado un trabajo. Entonces, sea cual sea el movimiento, incluso el mover los párpados, que es un movimiento bastante simple, mínimo, donde la fuerza es mínima. Entonces, el movimiento de los párpados implica ya la realización de un trabajo, o el caminar. Entonces, para caminar necesito aplicar una fuerza determinada, entonces, para poder mover algo. Entonces, sea cual sea la fuerza, mínimo, máxima, y esta fuerza genera movimiento, esa acción de la fuerza al generar movimiento se describe como trabajo físico, en este caso, o también llamado, en lo que es ciencia y tecnología, trabajo mecánico. El trabajo mecánico es el producto de la fuerza que se aplica mínimo máximo para generar cierto movimiento o cierto desplazamiento. En esta quinta pregunta, todo trabajo produce energía. Entonces, es una interrogante que usted debe responder. El movimiento o desplazamiento se puede dar en forma horizontal y vertical. Sea en horizontal o en vertical, el trabajo se ha de aplicar siempre y cuando exista una fuerza y un desplazamiento. Ya sea en forma horizontal, el desplazamiento sería una distancia, o en forma vertical, el desplazamiento sería la altura. La fuerza en el horizontal es F de forma normal, y en el vertical la fuerza sería el peso, producto de la gravedad. Y el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. La unidad del trabajo, o la letra, cómo es que se representa el trabajo, es la W o W, también lo llaman así. Entonces, la unidad del trabajo es el Joule, o simplemente J, que da como resultado
al newton por metro. Newton por metro es joule, o sea, esa es la unidad del trabajo, joule. La fuerza, la unidad de la fuerza, esto ya se reconoce que es newton. La unidad de la distancia es el metro. La altura también es una longitud, que es metro. Y el peso, que también es una fuerza, su unidad es el newton. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos, aplicado lógicamente a cada una de las fuerzas. Si hay 5 fuerzas para poder o que se aplica en un cuerpo, entonces cada una de esas fuerzas aplicado a ese cuerpo que se va a mover o que se está moviendo, cada una de esas fuerzas determinan un trabajo. Entonces, la suma de todos esos trabajos resulta ser el trabajo neto. En los ejemplos resueltos, en esta gráfica se muestra la aceleración, donde la flechita va hacia la derecha, quiere decir que el movimiento es hacia la derecha. La fuerza que se aplica a este bloque, a este cuerpo de 4 kilogramos, es desconocido, pero acá nos pide determinar el trabajo que realiza esta fuerza. ¿Qué trabajo realiza esta fuerza? Recuerde que el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. Entonces, ¿qué trabajo realiza esta fuerza? Pero tenemos como dato la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento y se encuentra entre la superficie del suelo y la superficie inferior del bloque, entre ambas superficies, porque hay un rozamiento. Como hay un rozamiento entre ambas superficies, se genera la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento. El movimiento es hacia la derecha, por lo tanto el rozamiento o la oposición es hacia la izquierda. La distancia que se pretende mover es de 16 metros. Entonces, la fuerza es igual, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, pero el trabajo de esta fuerza. Pero esta fuerza aún no es conocida. La distancia sí, que es 16 metros. Esta fuerza de 32, porque la fuerza resulta ser de 32, se obtiene de esta forma, por la segunda ley de Newton. Como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero acá hay dos fuerzas. Esta fuerza que va hacia la derecha es positivo y esta fuerza que va hacia la izquierda es negativo, que es la fuerza de rozamiento. Al reemplazar los datos, la fuerza de rozamiento que es 20, la masa que es 4, la aceleración que es 3, entonces se resuelve, es una ecuación, y se obtiene la fuerza F que es de 32 newton, por eso F es 32 newton. Entonces, multiplicado por la distancia que le permite avanzar este bloque con esta fuerza, 16 metros, el producto es 512 newton por metro, pero newton por metro es joule. Este newton por metro también lo hemos visto en el tema de la segunda condición de equilibrio. La unidad de la segunda condición de equilibrio es newton por metro, que equivale o representa al torque, pero en este caso newton por metro, que es lo mismo que el anterior, en el tema de la segunda condición de equilibrio, y en este tema del trabajo ya representa una unidad, que es el joule. Newton por metro es joule, y esta es la unidad del trabajo. En este segundo ejemplo, hay una fuerza con una inclinación de 37 grados hacia abajo. Aquí está la flechita. Indica de que esta fuerza que tiene esta inclinación está o pretende mover a este bloque de 40 kilogramos. Entonces, pero acá este es el coeficiente de rozamiento. Esta U representa el coeficiente de rozamiento. La aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. Y se va a mover o se va a desplazar 20 metros. Entonces, en el diagrama del cuerpo libre que se hace acá y también se ha hecho acá, el diagrama del cuerpo libre, usted tiene que hacerlo también, hacer el diagrama del cuerpo libre. Por ejemplo, de esta fuerza se genera esta otra fuerza y esta otra fuerza. ¿Por qué?
esta fuerza o esta flecha se está dirigiendo hacia la derecha. Entonces acá está hacia la derecha. También se dirige hacia abajo. Entonces, a esto se le llama descomposición de esta fuerza. Entonces, como se dirige hacia la derecha en forma horizontal, su valor es 50 newton por el coseno de 37. Y como este se dirige en forma vertical, su dirección es vertical, este sería 50 newton por el seno de 37. Generalmente, cuando es vertical, se aplica el seno, y cuando es horizontal, se aplica el coseno del mismo ángulo. Entonces, como el objeto se puede ver la intención que se pretende mover o se está moviendo hacia la derecha, entonces esta U indica el coeficiente de rozamiento. Quiere decir que va a haber una fuerza que se opone al movimiento. Y es esto, la fuerza que está entre la superficie del suelo y del bloque. Entonces, como el objeto se mueve hacia la derecha, la fuerza que se opone es hacia la izquierda, que es la fuerza de rozamiento. Este bloque tiene cierta masa, 40 kilogramos. Entonces, como la gravedad actúa en él, se puede obtener el peso de este bloque, masa por gravedad. Entonces, y también existe una fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza o la resistencia del suelo o de la superficie que sostiene a este bloque. Entonces, si este suelo o esta superficie que sostiene este bloque es demasiado débil, esta superficie puede colapsar, puede romperse. Por eso necesitamos saber cuánto es la fuerza normal, es decir, la fuerza de resistencia de esta superficie. Entonces, esto sería el diagrama del cuerpo libre. Ahora, aplicando la fórmula del trabajo, la suma de las fuerzas por la distancia. ¿Por qué la suma de las fuerzas? Porque hay varias fuerzas. Entonces, ¿de qué manera se van a sumar? La fuerza, en este caso, que se van a considerar inicialmente, son las horizontales. ¿Por qué? Porque el movimiento que se está dando es horizontal. Entonces, acá hay dos fuerzas horizontales, el 50 coseno y el FR. Pero el 50 coseno se dirige hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Aquí está, 50 coseno. Y esta otra fuerza horizontal se dirige hacia la izquierda, que es la fuerza de rozamiento, por la distancia que es 20 metros. Entonces, al reemplazar los datos sería el coseno de 37, que es 4 quintos. Y la fuerza de rozamiento es N por U. La N es la fuerza normal. Y la U es el coeficiente de rozamiento, que es este. Entonces, al reemplazar los valores, acá se puede multiplicar y luego dividir, sería 40 newton. Y la normal, la fuerza normal, por el coeficiente es 0.01, pero la fuerza normal se obtiene de la siguiente manera. Como pueden notar acá, la fuerza normal es vertical y hacia arriba. ¿Por qué? Porque acá se está aplicando la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción. La acción es el peso del bloque. La reacción es en la superficie del suelo, que resiste o soporta a este bloque. Entonces a toda acción hay una reacción. Y la flecha es vertical. Pero acá hay tres flechas verticales. La normal, el peso y este, que es la descomposición de esta fuerza. Como usted se da cuenta, este va hacia abajo y este también va hacia abajo. Y el único que va hacia arriba es la fuerza normal. Por lo tanto, como hay un equilibrio, la fuerza normal es igual a la suma de estos dos que van hacia abajo, porque esta fuerza normal es el único que va hacia arriba y estos dos van hacia abajo. Quiere decir, para equilibrar las fuerzas, la fuerza normal debe ser igual a estos dos. Por eso estos dos se deben sumar. Y aquí está. 50 seno de 37, aquí está, 50 seno de 37, más el peso que es masa por gravedad.
Entonces el seno de 37 es 3/5, la masa es 40, la gravedad es 10. Acá 50 por 3 entre 5 es 30, 40 por 10, aquí está. La suma y luego el producto de estos dos. Primero se multiplica y luego se resta. Entonces la diferencia es esta cantidad. Por la distancia tenemos 714 joules, que es el trabajo que realiza, en este caso, el trabajo neto que realiza el bloque, que se realiza en este bloque, deslizando 20 metros con esta fuerza, teniendo esta masa y este coeficiente de rozamiento, donde la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, en esta gráfica hay dos fuerzas, pero esas fuerzas tienen el mismo valor, 50 en este caso, pero a un lado y al otro lado los ángulos de inclinación o de elevación son diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el trabajo neto? Es decir, el trabajo de esto más el trabajo de esto. ¿Cuánto es? Si la fuerza es el mismo, solo que los ángulos de inclinación son diferentes. Se desplaza o se va a desplazar 10 metros, pero no se está considerando el rozamiento, o sea, para nada. Se podría decir que no hay rozamiento, se puede decir eso. Y al no haber rozamiento tenemos dos ideas. Uno, que está suspendido en el aire, otro, que el piso es demasiado liso, no hay rozamiento. Al igual que el anterior, estas dos fuerzas se descomponen. Este se va hacia arriba, aquí está, pero también se está yendo hacia la derecha, aquí está. Este también va hacia arriba, aquí está, y se va hacia la izquierda. Entonces se ha descompuesto cada una de las fuerzas. Y generalmente el horizontal es para el coseno, 50 coseno, y para el vertical el seno, 50 seno. Lo mismo sucede acá. Para el horizontal, 50 coseno, y para el vertical, 50 seno, del mismo ángulo, como puede ver acá. Entonces, con la fórmula del trabajo, fuerza por distancia, la suma de la fuerza por la distancia, las fuerzas serían, como el movimiento es horizontal, serían estas dos fuerzas horizontales. Este que va hacia la derecha es positivo, 50 coseno de 37, y este que va hacia la izquierda es negativo, menos 50 coseno de 60, por la distancia. En este caso no se van a utilizar estos dos verticales. ¿Por qué? Porque me indica que no hay rozamiento. Como no hay rozamiento, no se está considerando la resistencia de esta superficie. Porque, como le decía, puede ser que la superficie sea demasiado liso o el bloque esté suspendido en el aire. Simplemente no se considera la fuerza de rozamiento como indica acá, no hay rozamiento. Por lo tanto, no se consideran estas dos fuerzas verticales. Entonces, el coseno de 37, el coseno de 60, se multiplica y se divide, acá también, la diferencia y el producto. Entonces, el trabajo realizado acá, o el trabajo neto realizado, es de 150 joules. Ahora usted resuelva, parecido a los ejemplos resueltos, resuelva estos tres ejercicios propuestos.